Soy Juan Manuel Gálvez Durón. Nací el 19 de junio de 1887 en Tegucigalpa, Honduras. Abogado, político y presidente constitucional de la República. Mis padres, el licenciado Juan María Gálvez y doña Benita Durón, perteneciendo a una familia de abogados ilustres. Casado con Laura Barnes, con quien procreé un hijo, Roberto Gálvez Barnes. En 1907 concluí mis estudios secundarios en el Instituto Nacional de Tegucigalpa. Seguido de esto, mi plan era estudiar ingeniería. Sin embargo, mi padre se opuso debido a que no quería que me apartara del derecho, profesión tradicional de los Gálvez. Y de acuerdo con él, en 1913 obtuve el título de licenciado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Central de Honduras. En 1914 fui nombrado juez de la ciudad de Ceiba y 10 años más tarde fui diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, para luego desempeñar el cargo de ministro de Gobernación y Justicia por 6 años en las administraciones de Vicente Tosta y Miguel Paz Barahona. En 1932 gana las elecciones el abogado Tiburcio Carías Andino, tomando posesión legítima en 1933 con un periodo de 5 años, y luego dictador por 10 años. Durante su mandato desempeñé el cargo de ministro de Guerra, Marina y Aviación. En 1940, Honduras contaba con la mejor aviación de Centroamérica, y en 1941 tuvimos participación en la Segunda Guerra Mundial, declarando enemigo a las potencias del eje, Alemania nazi, Italia fascista y el Imperio japonés, siendo encargado de instalar bases navales en Puerto Castilla, Colón, siendo así que el 24 de julio de 1942 surgió el primer y único enfrentamiento entre aviones hondureños y submarinos alemanes, siendo atacados desde el aire con bombas de 60 libras. El 6 de junio de 1944, el Comité Centroamericano convoca una manifestación pacífica en San Pedro Sula, con el objetivo de protestar en contra de la dictadura de Carías Andino. En ese momento recibí instrucciones del mandatario de abrir fuego, desatando una masacre por parte de los militares hacia los civiles. Después de la dictadura de Carías Andino, en 1948 me postulé como candidato por el Partido Nacional frente al doctor José Ángel Zúñiga Huete por el Partido Liberal. En esta contienda gané las elecciones. Sin embargo, se cuestionó mi triunfo argumentando que fui puesto por Carías Andino y mencionando que las elecciones eran fraudulentas. En 1949 inicié mi gobierno y como primer mandato se emitió una amnistía general incluyendo a los exiliados, invitándolos a retornar al país. Esta acción me otorgó el título de El Civilizador Andante. El 1 de julio de 1950 se autoriza la emisión monetaria y se crea el Banco Central de Honduras, debido al circulante de monedas no oficiales como el dólar, el peso hondureño e incluso dinero privado emitido por Banco Atlántida. En ese mismo año se emite la Ley de Expropiación Forzosa, la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y la Ley de Impuestos sobre la Renta. El 1 de abril de 1952 fundé la Escuela Militar General Francisco Morazán. Después de la Segunda Guerra Mundial nace la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, enfrascándose en una lucha por la extensión del capitalismo y el comunismo, siendo así que en marzo de 1951 se fortalece el Partido Comunista de Honduras, mostrándose como una dependencia de la Unión Soviética, integrada por militares y pensadores comunistas como Ramón Amaya Amador, recibiendo entrenamiento ideológico de Cuba y Guatemala. Rápidamente, el Partido Comunista se infiltra en movimientos campesinos y estructuras obreras de las bananeras, siendo así que en 1953 se realiza un intento de huelga que rápidamente fue contrarrestado por mi temido comandante de armas Eduardo Galeano. El 3 de mayo de 1954 se realiza la llamada Gran Huelga en contra de la compañía ferroviaria de Tela. En ese momento el socialismo avanzaba fuertemente en el país, sobre todo Guatemala a través de Jacobo Guzmán, que en 1952 expropió el 97% de las tierras propiedad de United Fruit Company. Evitando esta situación, solicitamos a Estados Unidos apoyo y así brindar ayuda al teniente coronel Carlos Castillo de Armas para derrocar al mandatario comunista Jacobo Guzmán, logrando el objetivo y suprimiendo dicha ideología.
El 10 de octubre de 1954 se realizan elecciones, resultando ganador Ramón Villeda Morales. Pero de acuerdo a la Constitución de ese momento, la cantidad de votos no eran suficientes, dejando la decisión en manos de la Asamblea Nacional Constituyente, y que estaba regida indirectamente por Carías Sandino. Sabiendo que esto detonaría disputas, decidí marcharme hacia Miami, aduciendo problemas de salud y dejando el poder ejecutivo en manos de Julio Lozano Díaz, el cual decidió autoproclamarse presidente hasta nuevas elecciones, provocando conflictos en el país. El 12 de febrero de 1956 retorné al país, fungiendo como presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el gobierno autoproclamado del presidente Julio Lozano Díaz. El 21 de octubre de 1956, las Fuerzas Armadas, dirigidas por el general Roque Rodríguez, el coronel Héctor Caraccioli y mi hijo el mayor Roberto Gálvez, derrocaron a Julio Lozano y lo exiliaron junto a su familia a Miami, estableciendo una junta militar para gobernar hasta las elecciones de 1957, resultando ganador por el Partido Liberal el Dr. Villeda Morales. Después de esto me retiré por completo del ámbito político, residiendo en Tegucigalpa, y fue así que la tarde del 20 de agosto de 1972 fallecí a mis 85 años de edad. Mis restos fueron trasladados al Cementerio General. Como honra, después de mi muerte, se nombró el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez en Roatán, Honduras, el puente de desnivel en Tegucigalpa. Se incluyó mi rostro en el billete de 50 lempiras, moneda nacional de Honduras, y se creó el Premio a la Investigación Socioeconómica Juan Manuel Gálvez. Honduras nació para la grandeza. Juan Manuel Gálvez.